Hola a todos, muy buenos días. Vamos a comenzar con nuestra segunda clase. Como les había mencionado la clase anterior donde vimos estructuras de la célula, vamos a profundizar un poco más en una estructura específica que ustedes ya conocen, que ustedes ya vieron, que es la membrana plasmática o celular. El objetivo de la clase de hoy es conocer las características que tiene la membrana. Y lo más importante, comprender la forma, comprender los procesos mediante los cuales se transportan las sustancias a través de ella. Vamos a ir recordando algunas cosas de la clase anterior para comenzar. Función de la membrana plasmática. Vamos a contestar dos preguntas que deberíamos saber de lo que vimos anteriormente. ¿Dónde se encuentra la membrana plasmática? Pensemos. La idea es que ustedes vayan buscando en su mente estas respuestas, a pesar de que obviamente yo también se las voy a dar, pero lo ideal es que ustedes sean capaces de responderla primero en su mente y luego la respondo yo para ver si estamos de acuerdo. ¿Dónde se encuentra la membrana plasmática entonces? La membrana se encuentra en la célula, principalmente rodeando la célula o los organelos o estructuras celulares. Por ejemplo, el núcleo también está rodeado por membrana, pero nosotros ahora no vamos a ver la función de la membrana en los organelos o en otras estructuras. Nosotros vamos a ver la función de la membrana alrededor de la célula, como medio de separación entre el interior y el exterior de la célula. La imagen que ustedes ven ahí es de una sección de un sector de la membrana. Es como que yo hubiese cortado un trocito de membrana. Y ahí podemos ver que hay distintas estructuras también y moléculas presentes en ella. En una diapositiva más adelante vamos a especificar estas estructuras. No es necesario que se sepan todos estos nombres de memoria, pero es para que ustedes tengan una idea y de que si yo al explicarle otra cosa se los nombro, ustedes sepan a lo que yo me estoy refiriendo. Que también lo logremos imaginar de mejor manera. ¿Cuál es la función de la membrana plasmática en la célula? La membrana plasmática separa el medio interno del medio externo de la célula, el interior y el exterior. También permite el intercambio de sustancias, permite que algunas sustancias ingresen, algunas sustancias salgan. También ella regula las cantidades en que las sustancias ingresan o salen. No es un acceso libre a la célula necesita algunos nutrientes, necesita algunas sustancias esenciales para que pueda funcionar. Y si la célula funciona, nosotros nos mantenemos vivos, entonces eso es súper importante. Si la célula deja de funcionar, nosotros también. Ya siempre pensemos eso, que nosotros somos un conjunto de células, entonces si ella por algún motivo deja de funcionar, nuestras funciones se van a ver afectadas también. Obviamente yo me refiero a que varias células dejen de funcionar. Pues si una sola deja de hacerlo no hay problema porque tenemos millones. Pero si un conjunto de células deja de hacerlo, podemos nosotros tener algún inconveniente, algún problema de salud. ¿Cuál es la función de la membrana entonces? El transporte de sustancias. Ya es el que permite el ingreso de aquellas sustancias que la célula necesita y es la que permite la salida también de aquellos desechos que la célula necesita eliminar o sacar. Ahí de nuevo tenemos una foto de la estructura de la membrana plasmática o membrana celular. Recuerden que se puede llamar de las dos maneras. En esta membrana nosotros tenemos una doble capa de fosfolípidos, ya que son estas como pelotitas que se muestran por ambos lados. Hartas pelotitas chiquititas, esos se llaman fosfolípidos. Y atravesando la membrana se ven unas estructuras más grandes que estas son proteínas que de alguna forma sirven como canales o como conductos,
Ya es como que nosotros pusiéramos un ducto, un puente, una conexión entre el interior y el exterior. Hay algunas sustancias que pueden pasar a través de la membrana por dentro de estos conductos. Ya por eso es súper importante. Antes de continuar, les voy a volver a pedir, volver a recordar que vayan tomando apuntes en su cuaderno, que si pueden hacer dibujos, los hagan, si pueden detener la grabación o si pueden retrocederla porque no entendieron algo bien. Ustedes tienen que ver, cada uno ve la manera en cómo le resulta mejor. Si tal vez pueden ver la clase más de una vez. Recuerden que les dije o lo conversamos anteriormente, que uno, sobre todo con estos nombres que son difíciles, tiene que tratar de leerlo más de una vez, de verlo más de una vez para ir enviando esa información al cerebro y que el cerebro lo considere importante, para que lo vaya guardando. Ya, aquí hay harto texto, me interesa, en general no pongo tanto texto en la diapositiva, pero hay harta información importante acá, que es importante que ustedes anoten. A veces cuesta tomar apuntes, entonces también es importante que, o traté de redactarlo yo de la forma más resumida posible y que tenga todo lo más importante para que ustedes puedan anotarlo así, tal cual en sus apuntes. La membrana plasmática, transporte de sustancias. Eso es lo más importante, es su función principal, transportar las sustancias entre el interior y el exterior. Todas las células se encuentran rodeadas, esa palabra tanto está de más ahí. Todas las células se encuentran rodeadas por esta delgada lámina denominada membrana plasmática o celular. Que separa el medio intracelular del extracelular. Intracelular es el interior y extracelular es el exterior o parte de afuera de la célula, todo lo que rodea a la célula. Esta membrana se encuentra formada por una bicapa. Bicapa porque son dos. Siempre que nosotros escuchemos alguna palabra que tiene el prefijo bi o que se le agrega bi a otra palabra adelante, significa que son dos. Bicapa porque son dos capas de fosfolípidos. A continuación coloco una imagen para que los podamos ver mejor. Son dos capas de fosfolípidos que le proporcionan fluidez. Ya recordemos que la membrana no es rígida, no es como que yo pusiera una pared, es muy distinto. Esta membrana tiene la capacidad de moverse, de dejar pasar sustancias, también tiene la capacidad de, por ejemplo, quitar un trozo de ella y esta se va a volver a cerrar. Yo puedo agregar membrana o quitar membrana y la membrana va a volver a rodear la célula. Tiene esa capacidad. El centro de esta doble capa, ya lo vamos a ver en una imagen, es hidrófobo o hidrofóbico. ¿Qué quiere decir esto? Que le tiene, como la palabra lo dice, fóbico viene de fobia. Entonces la parte que se encuentra hacia el centro le tiene fobia al agua, por decirlo de alguna manera. Hidro significa agua y fóbico, fobia, repulsión, se busca alejar del agua. Entonces este centro es hidrofóbico o hidrófobo, por lo tanto se ubica alejado del agua, por eso como que se protege ubicándose hacia el centro. Vamos a ver una imagen y les va a quedar más claro. Lo importante que ustedes sepan por mientras es que el centro es hidrofóbico, mientras que las superficies que se ubican hacia afuera de la célula o hacia adentro de la célula son hidrófilas o hidrofílicas. Ya se puede llamar de ambas maneras, por eso les coloqué los dos nombres.
hidrófilas o hidrofílicas. Esto es todo lo contrario a lo anterior. Hidrofílico es que tiene afinidad con el agua, puede estar en contacto con ella, no necesita esconderse de ella. La membrana no es una estructura rígida, por el contrario, es altamente dinámica, puede tener mucho movimiento. Vamos a avanzar para poder ver la imagen. Recuerden, hidrofóbico repele el agua, le tiene fobia al agua, no puede estar en contacto con ella. Hidrofílico sí puede estar en contacto con el agua, por lo tanto se ubica hacia afuera en esta doble capa de fosfolípidos. En esta imagen tenemos un esquema de membrana donde van a ver 4 principales estructuras. El glucocálix, que son carbohidratos que se colocan por fuera de ella. Recuerden que estos nombres no se los tienen que aprender de memoria, no es necesario. Los fosfolípidos son más importantes porque forman esta bicapa o doble capa. Ya fíjense ustedes ahí que los fosfolípidos tienen lo que se llama cabeza y colas, ¿ya? Cada pelotita tiene 2 colas. Cada fosfolípido tiene una cabeza y 2 colas. Ahí les coloqué otra imagen como ampliada de solo los fosfolípidos para que los pudieran ver. La cabeza es hidrofílica, por eso se ubica hacia afuera en esta doble capa, porque tanto fuera como dentro de la célula, imagínense que hacia un lado está el medio extracelular, el exterior, y hacia el otro lado está el medio intracelular, está escrito ahí en el esquema. Hacia ambos lados hay agua, tanto fuera como dentro de la célula. Recuerden que dentro de la célula estaba el citoplasma y el citoplasma estaba formado en gran parte por agua. Entonces, las cabezas que son hidrofílicas se ubican en contacto con el agua, se ubican hacia el exterior y hacia el interior para estar en contacto con el agua. En cambio, las colas son hidrofóbicas, por eso se ubican hacia adentro, como que de alguna manera se protegen. Al ubicarse con las cabezas hacia afuera y las colas hacia adentro, las colas dejan de estar en contacto con el agua. Y de esta manera es como se organiza esta bicapa de fosfolípidos para formar la membrana. Si ustedes se fijan, ahí tenemos proteínas, unas que están como en color morado, otra que está como en color rojo, anaranjado, que pasa de un lado hacia el otro de la bicapa, de la membrana. Estas proteínas, ahí la que es como de color rojo se muestra que tiene como un conducto en su interior. Esto es lo que yo les decía, que puede servir como un canal conductor entre el exterior y el interior para que las sustancias pasen por dentro de ella. Hay algunas sustancias que pasan así y otras que pueden pasar a través de los fosfolípidos, pero va a depender de cómo se componen químicamente. No todas pueden pasar de la misma manera a través de la membrana. Entonces, las proteínas muchas veces cumplen una función importante debido a que facilitan el paso para algunas sustancias que no pueden pasar a través de los fosfolípidos. Y estas proteínas se llaman a sí mismo proteínas canal. Y también la membrana va a tener un poco de colesterol, que eso es lo mismo que consumimos nosotros en los alimentos, que son grasas, ¿ya? Por eso igual nosotros necesitamos tener una cierta cantidad de colesterol en nuestro cuerpo, pero una cantidad estable y más o menos baja, ya solo lo necesario. No es que nosotros tengamos que eliminar todo el colesterol de nuestro cuerpo, no, porque igual lo necesitamos de esas grasas, pero en baja cantidad. Otro concepto muy importante, ya. Aquí nosotros vamos a comenzar a ver tipos de transporte a través de la membrana. Hay distintos tipos. Hay algunos que necesitan energía, otros que no. Vamos a ir viendo poco a poco de qué forma las sustancias pasan de un lado a otro de la membrana.
Para poder comprender los transportes necesitamos primero definir lo que es gradiente de concentración. El gradiente de concentración va a ser un concepto que vamos a ocupar para todos los tipos de transporte, por eso es importante. Ahí ustedes en verde lo que tienen representado es la membrana celular, la doble capa de fosfolípidos. En verde claro están las cabezas de los fosfolípidos y en verde oscuro son las colas. Ya es lo mismo que vimos en la imagen anterior, pero más sencillo, más simple, con dibujitos más simples. La diferencia de concentración de sustancias entre los dos medios separados por la membrana se le llama gradiente de concentración. Si ustedes se fijan, en azul se muestra una sustancia, cualquiera. Ya podemos pensar que es oxígeno, dióxido de carbono, puede ser sal, puede ser azúcar, cualquier nutriente que la célula necesite o que necesite eliminar. Puede ser agua también. El agua es muy importante. El agua es vida. Nuestras células están formadas en mayor parte por agua. Entonces, vamos a ver específicamente cómo se llama y cómo se transporta el agua a través de la membrana. Entonces, ustedes primero tienen que tener claro que estas pelotitas azules pueden ser cualquier sustancia que la célula necesite o que quiera eliminar. Cuando les dice ahí porción externa, estamos hablando del exterior, de lo que está fuera de la célula. Porción interna, lo que está al interior de la célula. Entonces dice acá abajo, ¿en qué dirección se debe mover la sustancia para que no exista gasto energético? O sea, gasto de energía. Pensemos que estamos nadando en un río. El río tiene una corriente. Y si yo estoy nadando en el río, si yo quiero ir en contra de la corriente, voy a gastar mucha más energía que si yo simplemente me dejo llevar por la corriente. Entonces, si yo no quiero gastar energía, tengo que dejarme llevar por la corriente. Y aquí es más o menos lo mismo. Si yo quiero que no se gaste energía, las sustancias van a ir desde donde hay más hacia donde hay menos. Va a ser mucho más fácil entrar o ingresar en un lugar donde hay menos porque hay espacio para mí. Si yo voy hacia donde hay más, voy a ir en contra y voy a necesitar energía para poder entrar ahí. Ya es más o menos lo mismo que pasa cuando está el metro lleno. Si yo necesito ir hacia donde hay menos gente, voy a necesitar menos energía que si quiero entrar, por ejemplo, en un vagón que está lleno, repleto, y que yo tengo que hacerme el espacio para poder entrar. En el transporte pasivo, ya, primero, vamos a ver dos tipos principales de transporte, el transporte pasivo y el transporte activo. Y vamos a ver que tienen distintas características. Como su nombre lo dice, el transporte pasivo es el que no necesita gastar energía. Es como cuando yo me dejo llevar por la corriente. Las sustancias se dice que se mueven a favor del gradiente de concentración. Ya esas son las dos principales características del transporte pasivo. Las sustancias se mueven a favor del gradiente de concentración, desde donde hay más hacia donde hay menos, como muestra la imagen, la flechita les muestra ahí que se mueve desde donde hay más hacia donde hay menos, porque es mucho más fácil ingresar a ese lugar porque hay espacio. Y como es más fácil, no va a haber gasto de energía. Yo no voy a desgastarme para poder conseguirlo. Esto puede ser desde fuera de la célula hacia adentro o desde dentro hacia afuera. Ya no necesariamente va a ser siempre como en esta imagen. En esta imagen muestra desde el exterior hacia el interior, pero también puede ser al revés, ya siempre y cuando las moléculas estén distribuidas al revés. Si yo tengo una mayor cantidad dentro y poquitos afuera, podría igual suceder transporte pasivo a favor del gradiente y sin gasto de energía.
Ya puede ocurrir para ambos lados. En el transporte activo, las sustancias se mueven en contra, ahí lo subrayan, lo marcan, se mueven en contra del gradiente de concentración. Miren la imagen. En este caso, en el transporte activo, se va a mover en contra, o sea, desde donde hay menos hacia donde hay más. Por lo tanto, va a tener que gastar mucha energía para poder moverse hacia allá. Y esto también puede pasar desde el interior al exterior o desde el exterior al interior, depende del caso. ¿En qué caso va a haber transporte pasivo y en qué caso va a ser transporte activo? No quiero que se compliquen mucho con eso porque todo va a depender de la molécula que yo quiera transportar. Entonces, cada caso va a ser diferente. Lo que ustedes tienen que comprender ahora es que van a haber distintos tipos, que uno va a ser pasivo con sus características, que va a favor del gradiente y que no gasta energía, y que va a haber otro tipo que es activo, que se mueve en contra del gradiente de concentración desde donde hay menos hacia donde hay más, y que en este caso sí va a haber gasto de energía. Y si ustedes se recuerdan, la energía que se gasta es en forma de ATP. Recuerden que cuando hablamos de la mitocondria en la clase anterior, hablamos de que producía energía en forma de ATP. Entonces ese ATP es útil para este tipo de transporte. Aquí está el ejemplo que yo les decía. ¿Existe alguna relación entre estas situaciones y lo que acabamos de ver? O sea, yo le había mencionado esto del metro. ¿Con qué tipo de transporte se podría comparar la entrada y salida del metro en estos casos? Si yo necesito entrar a un vagón de metro que está lleno, repleto, yo voy a necesitar mucha mayor energía que si, por ejemplo, yo quiero salir de un vagón lleno a un andén que no lo está tanto. Incluso muchas veces uno casi ni se tiene que mover porque el resto de las personas lo llevan hacia afuera. Así que este es un ejemplo de lo que podría suceder, o para que ustedes también lo puedan relacionar con lo que pasa con la membrana. ¿Ya? Si yo me muevo hacia donde hay más gente, yo estoy yendo en contra del gradiente de concentración, estoy gastando energía. Entonces, ahí podríamos decir que es similar, o se podría hacer la relación con el transporte activo. Si yo en cambio quiero salir de un vagón lleno hacia un andén que está más desocupado, podríamos hacer la relación con el transporte pasivo. Yo salgo a favor del gradiente porque salgo desde donde hay más hacia donde hay menos, por lo tanto no voy a necesitar gastar tanta energía. Transporte pasivo, entonces, lo volvemos a decir, va a favor del gradiente de concentración, no gasta ATP, no gasta energía, ya siempre que hablemos de ATP va a ser lo mismo que hablar de energía, y alcance el equilibrio entre las concentraciones, o sea, finalmente llega a la misma cantidad de sustancia en el exterior que en el interior. Aquí se muestra, por ejemplo, lo que pasa a través del tiempo. Podemos ver que en la primera parte a la izquierda teníamos sustancias solo en el exterior de la célula. Después de un tiempo comienza a pasar hacia el interior y finalmente se alcanza un equilibrio. Alcanza y llega a concentraciones iguales o cantidades iguales. Cuando se habla de concentraciones, habla de cantidades iguales, tanto fuera como dentro. Ya esas tres características se las tienen que saber bien. Dentro del transporte pasivo, tenemos un tipo de transporte muy importante, que es el transporte de agua. Y este nombre también se lo tienen que saber. Osmosis. La osmosis es el transporte de agua a través de la membrana semipermeable, exclusivamente de agua, de ninguna otra cosa. Lo que tenemos ahí en la imagen arriba, a la derecha, en rojo y blanco, es una representación de una molécula de agua. El agua va a pasar a través de una proteína canal.
También puede pasar a través de la membrana, pero es más difícil porque recuerden que las colas no quieren tener contacto con el agua. Entonces, como las colas de los fosfolípidos no quieren tener contacto con el agua, es un poco más difícil que pase a través de ella. Por eso pasa a través de estas proteínas, que son proteínas canal, que tienen un nombre especial porque solamente permiten el paso de agua y se llaman aquaporinas, como poro de agua, ¿ya? Porín es como poro y aqua por agua. Entonces es un canal específico para el agua. Exclusivamente entonces es el movimiento de moléculas de agua a favor de su gradiente de concentración porque es transporte pasivo, no gasta energía, no utiliza ATP. El agua se moviliza a través de la bicapa de fosfolípidos y también a través de proteínas canales llamadas aquaporinas. Como se muestra en la imagen abajo, en pelotitas celestes o azules se representa el agua y el agua se va a mover desde donde hay mayor concentración hacia donde hay menor concentración porque va a favor del gradiente. Es más fácil, recuerden, moverse desde donde hay más hacia donde hay menos. No gasta energía y es un tipo de transporte pasivo, por lo tanto, lo que busca es llegar a tener una igual concentración tanto fuera como dentro de la célula, una igual cantidad tanto fuera como dentro de la célula. El transporte activo. Este transporte es al contrario del transporte pasivo. Este va en contra del gradiente de concentración. Recordemos, ir en contra significa que vamos a ir desde donde hay menos hacia donde hay más. Como yo voy en contra de la corriente, por decirlo de alguna manera, sí se gasta energía en forma de ATP. Si hay un gasto, yo necesito, o la molécula, la sustancia necesita una mayor cantidad de energía para poder moverse. No necesariamente alcanza el equilibrio, no necesariamente busca que exista una igual cantidad fuera que dentro de la célula. Puede ser por distintos motivos que necesite pasar las sustancias de un lado a otro, pero no necesariamente buscar un equilibrio entre esas concentraciones o esas cantidades. Vamos a hacer un breve resumen de la clase de hoy. Partimos con membrana celular. Recordemos que la membrana es aquella que separa el medio externo y el medio interno de la célula. Es semipermeable, permite el traspaso de sustancias, pero no de manera libre. Ella selecciona quién ingresa, quién sale y en qué cantidades. Se compone principalmente por una bicapa de fosfolípidos, por proteínas, que a veces son proteínas canal, no siempre, y por carbohidratos que vimos que también se podían llamar glucocálix. Su función principal es el transporte de sustancias hacia el interior, hacia el exterior, donde vamos a tener dos tipos de transporte pasivo y transporte activo. El transporte pasivo, como su nombre lo dice, no requiere gasto de energía, no necesita energía en forma de ATP para poder funcionar.
Este transporte pasivo va a favor del gradiente de concentración y busca llegar a un equilibrio entre el exterior y el interior de la célula. Hay algunos tipos de transporte pasivo, nosotros no los vimos todos y no los vamos a ver tampoco. No es lo importante, ustedes tienen que saber los aspectos generales de los transportes, pasivo y activo. Sí es importante conocer en este caso la osmosis, porque es el transporte de agua y el agua es fundamental, es lo que más se transporta en la célula, por eso es súper importante que lo conozcamos y que lo sepamos, pero no vamos a ver todos los tipos de transporte. Yo aquí se los coloqué solamente para que ustedes sepan que hay más, pero no se compliquen con eso, tampoco se lo aprendan de memoria. La osmosis es la que me interesa que se sepa. En el transporte pasivo entonces podemos tener difusión, osmosis y diálisis. Ya son 3 tipos de transporte que hay en esta clasificación. Ustedes hagan una estrellita ahí y márquenlo que la osmosis es el transporte de agua a través de la membrana. Eso es lo que se deben saber. El transporte activo sí requiere gasto de energía, como su nombre lo dice, requiere gasto de energía en forma de ATP porque va en contra del gradiente de concentración y este tipo de transporte no necesariamente busca un equilibrio entre las concentraciones del interior y el exterior. Aquí tenemos 2 principales tipos de transporte, tampoco los vimos específicamente, no es lo importante de esta clase. Necesitamos solamente saber diferencias generales entre ambos, pero los menciono para que ustedes lo sepan o lo conozcan o tengan una idea por lo menos. Tenemos que el transporte activo está mediado por proteínas carrier, que yo les decía que pueden ser proteínas que de hecho podemos retroceder y ver en la imagen eso que está como el lila, morado, que muestra que a través de ella está moviéndose el sodio y el potasio, es una proteína. Eso que está el lila de lado a lado en la célula es una proteína. Entonces ese tipo de transporte sería mediado por proteínas carrier. Y el otro es mediado por vesículas. El mediado por vesículas forma como una especie de envoltura con membrana y se forman como una especie de esferitas más pequeñas que como están rodeadas por membrana pueden pasar hacia afuera o hacia adentro, ¿ya? Pero como les digo, no nos compliquemos con eso. Apréndanse las diferencias generales entre transporte pasivo y activo y muy importante, la osmosis. Ya eso pónganle hartas ganas ahí y lo vamos a volver a revisar. De esto también vamos a tener que hacer una guía y luego la revisión de la guía. Recuerden que cuando sea enviada la guía, ustedes resuélvanla solos y solas. Ya no esperen a que yo envíe la retroalimentación o la solución de la guía. Ustedes resuélvanla solitos y luego cuando yo envíe la solución, lo revisan. Si se equivocan, no importa. Ya esto es una instancia para aprender, no es una prueba, no es con nota, no, es solamente para que ustedes mismos vayan viendo cómo van avanzando, si van comprendiendo, si van entendiendo, si al enfrentarse a preguntas de alternativas las pueden resolver, ustedes mismos ir dándose cuenta qué les complica, qué les cuesta más, para que ojalá cuando nos podamos volver a ver, ustedes tengan claridad y también me lo puedan decir a mí. Es súper importante eso, que cuando nos podamos ver, ustedes sean súper honestos en decir, profe, ¿sabe qué? Esto me cuesta más, esto me cuesta menos, podríamos practicar esto un poco más. Eso es súper importante. Lamentablemente, ahora no podemos hacer eso, no podemos tener contacto, pero, pero como ustedes ahora están avanzando por su parte, por lo menos ya van a poder tener identificado en qué tenemos que poner más ganas para que nos vaya mejor. Bueno, nos encontramos nuevamente para la revisión de la guía, eso supongo, porque deberíamos continuar con el mismo orden que hemos tenido hasta ahora. Ojalá que puedan volver a revisar la clase. Si pueden, hagan un dibujo, no importa si es lindo o feo,
no es lo que importa es que ustedes al hacerlo van a ir guardando esa información en su mente. Eh, Así que ojalá que puedan repasar, revisen lo de la clase anterior también, que no quede olvidado, léanlo, revísenlo, ocupen todo lo que nosotros les estamos enviando, todos sus profesores. Tratemos de ir avanzando a pesar de que sea más difícil, a pesar de que sea más complejo por la distancia. Les mando un abrazo grande, mucho ánimo, espero que se encuentren bien de salud, a cuidarse harto, para que ojalá podamos volver a encontrarnos o encontrarnos por primera vez. Que les vaya muy bien, muchos saludos para ustedes y nos escuchamos la próxima clase.